El fiscal también puede recibirle declaración al imputado cuando está acreditada la existencia del hecho. Hay motivo para sospechar de la intervención de un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Pero como la ley habla de motivos bastante para sospechar, esto exige un caudal probatorio de cierta envergadura. Y como el llamado a prestar declaración es un juicio estigmatizante, incriminatorio, esto puede estar sujeto a revisión del juez de garantía como lo dispone el juez de Córdoba, el Código de Procedimiento de Córdoba. Puede acusar cuando se dan los elementos, cuando tiene probabilidad acerca de la existencia del hecho, de la participación del imputado, cuando esa probabilidad es positiva, luego de esa autocrítica que tiene que realizar el fiscal al terminar la investigación penal preparatoria, eso le permite acusar, puede recurrir todas aquellas decisiones que dicta el juez de garantía y que le causan un gravamen, puede solicitar la suspensión del procedimiento a prueba. Cuando se dispone la suspensión del procedimiento a prueba, la ley no dice nada, pero es aconsejable que el fiscal realice aquellos actos definitivos e irreproductibles o las diligencias necesarias, porque en caso de que se revoque la suspensión del procedimiento a prueba puede haber un grave daño para la Administración de Justicia. Quizás ya no pueda retomar la investigación en las mismas circunstancias. Por eso esas medidas es necesario que se realicen aun cuando se disponga la suspensión del procedimiento a prueba. En el año 2003 se hizo una reforma en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires que autoriza en los supuestos de peligro en la demora. Esta reforma viene tomada del artículo 105, parágrafo primero de la Ordenanza Procesal Penal Alemana. En los casos que exista peligro en la demora, se autoriza al fiscal a allanar los domicilios, interceptar la correspondencia, secuestrar efectos, ordenar la presentación de efectos que guarden relación con el delito. Ello se hace con comunicación al juez de garantías. Luego de producido ese acto, en el caso del allanamiento de domicilio es un acto gravemente afectante de los derechos personales, lo tiene que poner en conocimiento del juez de garantías, y si el juez de garantías no dice nada a su respecto, el acto queda confirmado. En general se ha sostenido que el peligro en la demora debe referirse a circunstancias del caso concreto, que no valen meras especulaciones o estimaciones hipotéticas, que tiene que haber un análisis minucioso por parte del fiscal, porque la regla es la autorización judicial. En la doctrina se ha criticado mucho esta facultad de que el fiscal pueda disponer en un proceso de partes donde deberían las mismas mantener un cierto equilibrio, el allanamiento de domicilio, sobre todo por la responsabilidad política y la presión que significa sobre el fiscal el tener que conducir la investigación. Esta crítica incluso llega a afirmar que la facultad que le acuerda el Código de Procedimientos es inconstitucional, porque si bien la Constitución Nacional no lo dice expresamente, pero en la provincia de Buenos Aires el artículo 24 para la orden de allanamiento exige la orden escrita del juez. Para allanar un domicilio se exige la orden escrita del juez, y esa en realidad, si uno ve cuál es el fundamento de la garantía, ve la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Virginia, el Estatuto Provisional de 1811, el Decreto de Seguridad Individual, en realidad siempre la pérdida de protección de un derecho tan garantizado, tan sobrecogedoramente garantizado por la Constitución Nacional como es la inviolabilidad del domicilio, siempre ha requerido la autorización de un juez. Por eso es muy satisfactorio que en el proyecto del gobierno anterior se regule esta cuestión de manera diferente. Es decir, se le concede al fiscal que pueda allanar el domicilio en casos de peligro en la demora, pero con anuencia del juez de garantías. Y una vez que realiza el registro domiciliario, que puede extenderse al secuestro de correspondencia, a la interceptación de comunicaciones telefónicas, se le obliga al fiscal a presentarle el resultado de la diligencia al juez de garantías para que examine la fidelidad de la información que se ha recogido a través de la medida.
Y se exige del juez de garantías el dictado de un auto. Habla de la resolución, es decir, de un auto que convalide el registro domiciliario, es decir, la invasión al domicilio del sospechoso. Con lo cual, la crítica que estamos formulando desaparece. Bueno, como se ve, a través de todas estas facultades que serán ejercidas en función de la criminalidad que intente perseguirse. Recuerden que hay dos formas de atender la criminalidad por parte del Ministerio Público cuando se enfrenta antes y según el tipo de criminalidad. Hay dos formas de conectarse. Una es la investigación o la persecución penal estratégica, que trata de proyectar el caso que se está investigando en una forma determinada de criminalidad. Es decir, si yo estoy investigando los robos de autos, en general voy a tratar de intervenir en el mercado que comercializa los autos robados, las autopartes, etcétera, etcétera, para proyectar mi decisión, mi investigación en un universo más grande. Y la persecución penal comunitaria, que esta es muy importante porque aquí el Ministerio Público y el Estado se prevalecen de alianzas que hacen con la comunidad, con ONG, con asociaciones en materia de protección de derechos humanos, de corrupción, de contaminación, y se sirve de todos los estudios que puedan aportar todas estas entidades. Esto es muy importante, pero también es importante porque acá se dan alianzas que permiten al Ministerio Público intervenir en acciones preventivas, es decir, tomar medidas preventivas para evitar la comisión de delitos. Es decir, el lazo entre la comunidad y el Ministerio Público Fiscal en este tipo de persecuciones es muy fuerte. Y teniendo en cuenta las nuevas funciones que tiene el Ministerio Público Fiscal en estos procesos, atención al denunciante, audiencias con la víctima, procedimientos de respuestas rápidas, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la relocalización del conflicto, que ya algo hablamos, bueno, exige un Ministerio Público Fiscal actualizado, que pise el barro, que se mueva, que esté adelantado e informado de todos los acontecimientos jurídicos importantes para saber qué pruebas, qué evidencia tiene que seleccionar, evitando la declaración de nulidades. Bueno, esto es, en líneas generales, una síntesis de lo que puede hacer el fiscal durante la investigación penal preparatoria. Con esto y la lectura del trabajo, pero fundamentalmente acá están dadas las directrices centrales, van a poder conocer este tema y prepararse para el parcial adecuadamente. Esto es lo que fundamentalmente exigimos en esta cuestión. Gracias.